vamos a recibir a nuestro primer entrevistado de esta semana. Él es físico, miembro del directorio del CONICET en representación de las universidades y también ex decano de Ciencias Exactas, Jorge Aliaga. ¿Qué tal, Jorge? Mayra García y Gonzalo del Monte te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Queríamos charlar un poquito con vos y que nos cuentes cómo está esta situación por lo que se supo en estos días de que hay una nueva regulación que habla de restringir algunas investigaciones en algunas áreas puntuales. ¿Qué nos puedes contar de esta situación? Bueno, mira, a ver, el sistema científico es un sistema complejo que se ha ido desarrollando en Argentina desde hace 70 años más o menos, que está conformado por organismos que se ocupan de temas muy específicos, la Comisión de Energía Atómica, el INTA, el INTI, el Instituto de Geología Minera, el Instituto Antártico, el Instituto del Agua. Después hay otras instituciones que hacen cosas más generales. Una de ellas es, las universidades, que es donde se hace el 70% de la investigación en Argentina y es donde se forman los investigadores a través de la carrera de doctorado. El CONICET, que la gente lo suele asociar con la ciencia porque tiene la carrera de investigador, pero como decía antes, la mayoría de los investigadores del CONICET trabajan en las universidades. Otra cosa importante que hace el CONICET es dar becas para que los que quieren formarse como investigadores puedan hacer un doctorado sin necesidad de trabajar, es decir, tienen durante 5 años un estipendio para hacer esa carrera. Y después hay dos organismos más que son los que financian de alguna manera el trabajo. Uno es la Agencia de Promoción Científica, que da subsidios, hace convocatorias, vos tenés que presentar un proyecto y si es aprobado y evaluado por comisiones de técnicos, te dan plata para trabajar. Eso, desde que subió el gobierno, el presupuesto que tiene es el mismo el que tenía en pesos en el año 2023, con lo cual, por la devaluación, la plata que la gente tiene para trabajar es menos de la tercera parte de lo que era. Y después está lo que hacía el Ministerio de Ciencia, que este gobierno lo transformó en una subsecretaría dependiendo de la jefatura del gabinete. El Ministerio de Ciencia era el que ejecutaba la Ley de Financiamiento de Ciencia aprobada en el 2021 por el Congreso, que establecía que se iba a ir aumentando el financiamiento que el Estado provee para el desarrollo de la ciencia. Este gobierno decidió que no iba a cumplir con esa ley. De hecho, el jefe de gabinete dijo en el informe a diputados de este año que como la ley en realidad no estaba escrito cuál era la penalidad por no cumplirla, entonces era simplemente una expresión de deseos y que no lo iban a cumplir. Y eso implicó que los programas que venía haciendo el Ministerio, ahora subsecretaría, que eran el construir ciencia para hacer edificios, el equipar ciencia, que era para comprar equipos, y programas federales con iniciativas en todas las provincias relacionadas con la economía, con el desarrollo de cada una de las regiones, eso quedó paralizado. Es decir, había 70.000 millones de pesos que se habían ejecutado en el año 2023, que se replicaban en el 2024 porque se había prorrogado el presupuesto 2024, que durante todo el 2024 no se gastó un peso. Quedó ahí los 70.000 millones de pesos. Eso generó una situación donde la gente que había firmado contratos para comprar equipos, para hacer edificios, se la pasó todo el año preguntándole al Ministerio, a la subsecretaría, ahora ante el Ministerio, qué hacer, porque en muchos casos vos cada vez que haces vos te dan plata, tenés que hacer una licitación. Bueno, cuando vos iniciás el trámite tenés que mandar lo que se llama una objeción al Ministerio, ahora subsecretaría, para que te digan, está bien, puedes seguir adelante. Bueno, no contestaban ningún trámite durante todo el año. Entonces, estaba todo parado. Para colmo salía Dorni y decía, hemos detectado que hay 12.000 millones de pesos sin rendir, y en realidad era una mentira, porque eso sin rendir era justamente lo que estaba trabado porque no contestaban. Bueno, toda esta introducción que te hago es porque la resolución que sacaron es para de alguna manera formalmente darle un cauce a estos trámites que ellos habían parado durante un año. Y lo que dice que es una resolución, ni siquiera es un decreto, es decir, ni siquiera tiene la firma del presidente, simplemente el jefe de gabinete delega en el secretario Génova de Innovación, Ciencia y Tecnología, del cual depende la subsecretaría de Ciencia y Tecnología, que él va a decidir en función de si los programas avanzaron y si ellos consideran que vale la pena poner plata en eso en función de la temática, si simplemente se anulan los contratos firmados,
Es decir, simplemente incumplen el contrato sin, digamos, todos los contratos tienen cláusulas por las cuales se pueden rescindir, que son esencialmente incumplimiento de las partes, etc. Bueno, acá, sin mediar incumplimiento, sin mediar ninguna de las razones que permitirían anularlo, simplemente porque el secretario Génova considere que eso no es pertinente, no se anula el contrato. Entonces hay que devolver la plata o finalizarlo en el estado que esté, etcétera. Y solo aquellas cosas que el secretario Génova considere que vale la pena seguir, pueden seguir. Ese sería el resumen de lo que se dispuso en la resolución 10 del 2025 de la semana pasada. Y, Jorge, ¿hay algún conjunto de áreas o un área específica en la que el gobierno diga quiero destinar estos recursos? Bueno, en los considerando, porque cuando uno mira una norma, uno muchas veces va y mira la parte resolutiva, es decir, la parte donde dice artículo primero y determina tal cosa. Pero hay que leer siempre los considerando, la parte que está arriba de la parte resolutiva, porque eso es lo que te dice el contexto en el cual lo que está abajo se aplica. Y hay un montón de párrafos hablando de la emergencia económica, de las facultades delegadas, de la ley bases, es decir, un montón de contexto, y después, además, dice que ellos han establecido unas prioridades para el año 2024 y 2025 que están relacionadas con ciertos temas, que tienen que ver con agroindustria, minería, energía, innovación y salud. Es decir, que en principio, si no es que en esos temas, no seguirían. Pero tampoco dice taxativamente que si son de esos temas, sí sigue. Queda todo supeditado a lo que decida el secretario Génova. Bien. Y en el caso de lo que, bueno, ¿vos pensás que va a haber algún área donde van a negar recursos ya más específica? Mira, hasta ahora no hubo una voluntad, porque yo lo que creo es que en definitiva el gobierno a veces hace cosas coyunturales, por ejemplo, como pasó con las universidades. Vieron que se había puesto el reclamo muy complicado, que había una marcha muy grande, que era un tema que la sociedad le importaba, y el gobierno cedió, transitoriamente, pero cedió. Y después, cada tanto, vuelven con algún discurso, con alguna denuncia, etcétera. En este caso, para mí el marco general es que el presidente, cuando el 15 de septiembre presentó el presupuesto 2025, que después nunca se trató, y que tampoco lo puso ahora en extraordinarias, él dijo en un párrafo que el Estado tenía que concentrarse en relaciones internacionales, en relaciones externas, seguridad y justicia. El resto eran temas que correspondían o a las provincias o a los privados. O sea, no mencionó educación, no mencionó salud y no mencionó ciencia. Entonces, a mí me parece que justamente, filosóficamente, en el fondo, eso lo que consideran es que si hay un tema que vale la pena que haya investigación, la van a decidir los privados y van a impulsarla y van a poner la plata a ellos. Y que el Estado no debería hacer eso. Lo cual, en particular, digamos, se da de bruces con lo que pasó con la historia de Elon Musk, por decir un ejemplo nada más, ¿no? Así que yo lo digo porque es como, digamos, la persona que da referencia que siempre menciona el presidente. Elon Musk, buena parte de lo que desarrolló, lo hizo en base a fondos del Estado de Estados Unidos, de la NASA, etcétera. Bien. Jorge, ¿y qué pasa con los contratos esos que quedaron de los prestadores que estaban esperando el dinero del Estado? ¿En qué queda todo eso? Bueno, depende de lo que sea. Por ejemplo, si eran plata que te habían... Porque, por ejemplo, ¿qué cosa pasó? A vos te habían transferido plata, cosas que yo conozco puntualmente, plata para comprar un equipo. Hiciste toda la tramitación, hiciste la licitación, adjudicaste. En el momento que ibas a pagar y te transfieren la plata, cambia el gobierno y el gobierno devalúa un 100%. Con lo cual, el que te iba a vender el equipo, que son importados en general, te dice, no, pero ahora ya no vale esto. Claro. Ahora vale lo mismo en dólares, es decir, vale el doble en pesos. Entonces, vos tenés que mandar una carta a lo que era el ministerio diciendo, mire, pasó esto, ustedes devaluaron y ahora el equipo no vale esto, vale otra cosa. Estaban esperando a que te digan qué hacer con eso. Bueno, hay distintas cosas que podría decidir Génova, que dentro de lo que le da potestad la jefatura, y sería decir, bueno, mira, está bien, la verdad, comprar un equipo para este tipo de investigaciones me parece pertinente, pero yo no te puedo dar más plata. Fíjate qué podés comprar con la plata que tenés. Ya no vas a poder comprar ese equipo, fíjate si te sirve para algo. Esa sería una posibilidad.
La otra posibilidad sería decir, bueno, mira, si no te alcanza, devolvela, ya está, anulamos todo y vuelve la plata para acá, con los intereses, ahí dice la resolución. Y la tercera alternativa que deja abierta es, bueno, si esto nos parece importante, yo tengo plata, te doy la plata adicional para que sigas. Habrá, digamos, ellos lo que tienen es la arbitrariedad, la discrecionalidad, para decidir en cada caso qué van a hacer. Y acá la realidad es que uno no sabe si lo van a hacer, porque una cosa es, estos programas son evaluados siempre por gente que analiza las presentaciones, digamos. Acá no se sabe quién va a evaluar esto, con qué criterio lo van a hacer. Claro. Entonces, a lo mejor, digo, hemos visto en este año, por ejemplo, gobernadores negociando votos de diputados, de senadores, en base a conseguir algo. Entonces, podría ocurrir que alguien vaya y diga, mirá, si vos querés el equipo para esta universidad de tu provincia, tenés que conseguir votos para tal cosa. Podría ser. Jorge, ponga un ejemplo de algún instrumento, de alguna herramienta que necesitaban gestionar para una... No, bueno, mirá, te digo concretamente... Y el monto sí. También. Los montos, para que pongamos... Sí, lo tengamos más... Como te decía antes, era la inversión grande que hacía el Estado, porque era lo que venía de la Ley de Financiamiento de Ciencia, que en el año 2023 eran 70.000 millones de pesos. ¿Está bien? Eso más o menos eran 140 millones de dólares antes de la evaluación, dependiendo de, bueno, en el Blue era mucho menos, en el oficial, que es con lo que se compran las cosas en el Estado, valía eso. Lo que yo conozco es la Universidad de Burlingame. Tenía para comprar 2 microscopios, que había hecho la licitación, etcétera, y tenía un edificio construyéndose de laboratorios para biotecnología. El edificio está parado desde fin del año pasado, se construyó toda la estructura de hormigón, las paredes de ladrillo y ahí quedó, digamos, sin piso, sin servicios, etcétera. Está detenida la obra. Y los equipos, como te decía antes, se hizo toda la licitación y no se pudo pagar porque no alcanzaba la plata, con lo cual... ¿Cuánto salen los microscopios? Creo que era algo así como 150 millones de pesos, una cosa así. Pensé que salía... Bueno, no es, o sea, tanto dinero para un presupuesto universitario. No, por eso, estamos hablando de justamente cosas que había un programa del Estado de comprar... Además, te aclaro, ya había instrumentos, redes de instrumentos, donde cuando vos recibías un instrumento así, por ejemplo un microscopio, vos tenías que adherirlo al Sistema Nacional de Microscopios y dar turnos a otros investigadores que lo necesiten. Es decir, no es que era tuyo y te encerrabas y lo usabas. Claro. Entonces, bueno, todo eso ahora dependerá. Si nos dicen, bueno, la universidad lo que había propuesto era, bueno, en lugar de 2 compro 1. Bien. Bueno, hay que ver si te dicen sí, ok, o te dicen no, devuelva todo, por ejemplo. Y con el edificio, digamos, está claro que la plata no la podés devolver, porque está gastada ahí, están los certificados, están las rendiciones hechas, etcétera. Dependerá de si, digamos, no creo que decidan continuar el edificio, porque hay una decisión más macro de no hacer obra pública. Ustedes vieron que hasta el ejemplo que daba en algún momento Mondino, de bueno, si algún barrio quiere una cloaca, hacen una vaquita y ponen cloaca. Sí, entonces, bueno. Digo, el está bien, ejemplo, por eso digo, con esa lógica... fue bastante burdo, pero Jorge... Sí, así está Mondino también, ¿no? Jorge, ¿hay una solución para esto? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen pensado hacer al respecto? No, a ver, la realidad es que son decisiones políticas. Buena parte de lo que se ha decidido tiene que ver con que justamente se pueden incumplir contratos, y van a incumplir contratos, yo no sé si se puede o no, eso lo diría un abogado, pero van a incumplir contratos en base a que el Parlamento nunca bajó el DNU 70 del año 2023, que le daba facultades amplias, que el Estado el Ejecutivo tomaba facultades amplias y nunca se le sacó esas facultades, y la ley bases que le permite un montón de cosas. Es decir, la realidad es que el Parlamento y la justicia hasta ahora han venido convalidando un montón de todas estas cosas, que convengamos que en otro gobierno hubiera sido un escándalo.
Y por ahora no pasa nada. Entonces la realidad es que mucho más que alertar que esto va a generar problemas, uno no tiene muchas herramientas para hacer. Bien, Jorge, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, esperemos que tener un poco más de certezas, que puedan tener alguna certeza más de lo que va a suceder este año. Te digo, parte de la preocupación, que pasó lo mismo con otras cosas, ¿no? Una cosa es estar con sueldos caídos, pérdida salarial, no tener plata para trabajar, pero además hay una práctica acá, y es que el gobierno muchas veces, y fundamentalmente a través del vocero presidencial de Adorni, tira información, que, por ejemplo, sí, investigan cualquier pavada, ¿por qué no se buscan un trabajo digno? Es decir, además te maltratan. Claro. Por ejemplo, como te decía antes, salir a decir que las universidades deben 12.000 millones de pesos porque no habían rendido, cuando en realidad era que no se podía rendir porque ellos no estaban contestando. Digo, una cosa es decir, mira, hay un ajuste, hay un problema económico serio, no vamos a poder seguir con esto por un tiempo, lo lamentamos mucho porque nos parece que era importante, eso es un discurso. Ahora, decir, no, mira, se estaban robando la plata, era cualquier cosa, cuando no es así, es además agraviarte. Bien, Jorge, te agradecemos mucho por la comunicación. No, por favor, que tengas un buen día, hasta luego. Estábamos hablando con Jorge Aliaga, miembro del directorio del CONICET en representación de las universidades. Mayra García y Gonzalo Belmonte hacen Velocidad Argentina.